En California lo llaman el Gran Terremoto, tan intenso que podría reducir a escombros Los Ángeles. Pero ¿dónde tendrá lugar? ¿Y qué daños causará? Una serie de científicos, con ayuda de superordenadores, están recreando un gran terremoto virtual a partir de múltiples datos. En dicha recreación reina el desastre, y en ella están probando cómo se verían afectadas las autopistas, las viviendas y los rascacielos. Hoy día la ciencia es capaz de estimar la intensidad real y el alcance de los daños, y puede inventar soluciones para sobrevivir, incluidas algunas sorpresas inesperadas. Puede que el gran terremoto no sea como nos imaginemos. Descubriremos una fuerza de la naturaleza que se propaga a 11.000 kilómetros por hora. ¿Y qué le ocurriría a la ciudad de Los Ángeles si dicha fuerza, el superterremoto, la cogiera por sorpresa? Anatomía de un terremoto. Northridge, California. A 32 kilómetros del centro de Los Ángeles. 17 de enero de 1994. El terremoto más intenso de los últimos 50 años tiene lugar en el área metropolitana de Los Ángeles. Alcanza una intensidad de 6,7 en la escala Richter. En 15 segundos, se derrumbaron 25.000 estructuras. Murieron 60 personas. Y otras 25.000 se quedaron sin hogar. Las tareas de reconstrucción costaron más de 20.000 millones de dólares, el terremoto más costoso de la historia de Estados Unidos. Pero podría producirse uno aún mayor. Los Ángeles no es la única zona amenazada. El 50% de las mayores ciudades del mundo se encuentran sobre o cerca de una falla. Los expertos creen que durante el próximo siglo, un gran terremoto podría cobrarse 1 millón de vidas. Desde 1995, los terremotos en el mundo, desde Turquía a Japón o Indonesia, han provocado daños por valor de 250.000 millones de dólares y han matado a más de 450.000 personas. Nadie sabe dónde se volverán a producir. Pero los científicos del sureste de California creen que el siguiente podría ser 30 veces más potente que el de Northridge. Tan catastrófico que solo podemos imaginar los daños que causaría. Terremoto en Censurround, la película más impactante de los últimos tiempos. Una ciudad se viene abajo. Podrán notarlo y verlo en Censurround. Ahora, la ciencia supera a la ficción. En el Centro de Terremotos del Sur de California, un equipo de más de 30 científicos ha creado una maqueta que recrea a la perfección lo que provocaría el gran terremoto. Han invertido 30.000 horas en combinar datos científicos terrestres y superordenadores para arrojar luz sobre la fuerza devastadora que amenaza a Los Ángeles. La simulación por ordenador, bautizada como TerraShake, es más espeluznante que cualquier película de desastres de Hollywood. Ondas sísmicas de centenares de kilómetros que viajan a miles de kilómetros por hora y que liberan más energía que docenas de terremotos como el de Northridge. El TerraShake nos da una primera visión real sobre el gran terremoto y el desastre que podría ocurrir en Los Ángeles. La región urbana de Los Ángeles tiene casi 18 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes del planeta. ¿Cuántos de ellos sabrán que en el sur de California se producen todos los días entre 10 y 20 terremotos? Si te quedaras aquí todo el día, vaya, acaba de producirse otro mientras estamos aquí. Lo cierto es que todos los días sacuden el planeta miles de terremotos. No notamos la mayoría, gracias a que la Tierra y los océanos nos aíslan de ellos. Pero en California
hay un lugar con gran probabilidad de sufrir un gran terremoto. Todos la conocemos. Es la falla de San Andrés. Tiene 1.300 kilómetros de largo y 16 de profundidad. Recorre casi toda la geografía de California. Es la falla estadounidense más conocida y temida del mundo. La falla de San Andrés ya demostró que es capaz de borrar una ciudad del mapa. 18 de abril de 1906. San Francisco. La falla de San Andrés provoca un terremoto muy intenso, 45 veces más potente que el de Northridge. Entre los temblores y los incendios, murieron más de 3.000 personas, tirando abajo la ciudad. La ciudad más grande de la costa oeste de Estados Unidos había desaparecido tras el terremoto. ¿Será la falla de San Andrés la que provoque el siguiente gran terremoto? Tenemos muchos datos sobre la frecuencia de actividad de la falla de San Andrés, así como del tamaño y la duración de los temblores. Por eso sabemos que está a punto de producirse. Los geólogos están convencidos de que la zona meridional de la falla de San Andrés, a las afueras de Los Ángeles, provoca un terremoto de gran magnitud cada 150 años. La última vez que ocurrió fue en 1857. Puede que los 18 millones de habitantes de la ciudad tengan los días contados. Si esta falla provoca el gran terremoto, podría producirse aquí, a 240 kilómetros de Los Ángeles, en la costa este del mar de Salton. El Terashake nos muestra lo que ocurriría con exactitud. Todo empieza con una fractura. En las profundidades terrestres, la falla se desplaza a lo largo de una veta de 190 kilómetros de largo y 16 de profundidad. Las ondas sísmicas se desplazan a 11.000 kilómetros por hora y liberan 5 megatones de energía, la misma que 333 bombas atómicas como la de Hiroshima. Las bandas de colores del ordenador revelan cuánto se mueve la Tierra durante el terremoto de San Andrés. En la banda verde del borde de la onda, la Tierra se levanta casi 1 metro. En la amarilla son 2 metros. A lo largo de la falla, donde el temblor es más intenso, en la zona roja la Tierra se levanta casi 4 metros. Y en la franja lila, la Tierra se mueve ni más ni menos que 8 metros. En menos de 30 segundos, el terremoto sacude el famoso centro turístico de Palm Springs. A lo largo de la falla, la presión es de entre 8.000 y 23.000 toneladas por metro cuadrado. Pasado 1 minuto, las ondas alcanzan San Bernardino y a una de sus mayores infraestructuras, una de las mayores autopistas de Los Ángeles, la Interestatal 15. Es una de las principales vías de acceso y salida de la ciudad. Por aquí pasan todos los días 126.000 coches, pero está construida justo encima de la falla de San Andrés. El temblor provoca una fractura de entre 4 y 6 metros en mitad de la autopista, lo que anula una de las principales salidas de Los Ángeles. En 1 minuto, el terremoto recorre San Bernardino, un condado de 2 millones de habitantes. Los colores del Terashake nos muestran cómo se movería la Tierra hasta 6 metros en una fracción de segundo. Estos poderosos temblores sacuden la zona durante 1 minuto a una magnitud de 7,7 en la escala Richter. Un científico de la Inspección Geológica de Estados Unidos, destacado en el sur de California, me dijo que si se produjera un gran terremoto en la falla de San Andrés, San Bernardino quedaría, palabras textuales, arrasado.
Las dos cosas que más asustan a los expertos sobre San Bernardino son que hay mucha gente y muchas construcciones de ladrillo. Por muy resistentes que parezcan, no aguantarían al gran terremoto. El norte de Turquía, en 1999. Un terremoto reduce la ciudad de İzmit a escombros, que en su mayor parte se componen de ladrillo y hormigón. Se derrumban más de 20.000 edificios, mueren más de 17.000 personas. Otras 40.000 resultan heridas. Los edificios de hormigón pobremente reforzado de Turquía tenían la misma arquitectura que la de los edificios del sur de California. El hormigón pobremente reforzado es una víctima segura en una zona de riesgo sísmico. ¿Por qué? Porque las paredes de ladrillo que no están reforzadas solo resisten fuerzas verticales. Una pared de ladrillo de 2,5 metros por 1,5 metros puede aguantar el peso de 756 personas, pero de lado, el peso de una sola persona podría romperla. Los ladrillos no reforzados carecen de la resistencia interna para soportar tales fuerzas. Las estructuras de armazón de madera están apuntaladas para conseguir resistencia y flexibilidad, igual que las de acero. Pero las paredes de ladrillo no reforzado se parecen más a un castillo de naipes, una serie de unidades rígidas que no tienen flexibilidad. Cuando se produce un terremoto, la estructura tiembla con violencia y el edificio se convierte en una trampa mortal. En San Bernardino, pocas estructuras anteriores a 1950 son a prueba de terremotos. Si se produjera uno, muchos edificios se derrumbarían. Solo ha pasado 1 minuto del terremoto de San Andrés y el Terasheikh nos ha mostrado ya grandes destrozos. Más de 3 millones de personas, 1 millón de construcciones y una vía de comunicación principal se han visto afectados ya por la catástrofe. El Terasheikh revela una nueva sorpresa, algo que los científicos no esperaban. Una onda sísmica se escabulle entre las montañas y va directa hacia Los Ángeles. Los datos del Terasheikh revelan que existen unos canales subterráneos llamados guías de ondas que absorben la energía del temblor y redirigen las ondas sísmicas hacia una nueva dirección: el centro de Los Ángeles. Las ondas se dirigen a través de las montañas hacia Los Ángeles. Es uno de los grandes descubrimientos de este proyecto. El efecto guía de onda generaría temblores localizados de gran magnitud en Los Ángeles de los que no nos habíamos percatado. El efecto guía de onda intensifica el terremoto, ya que hay 2 cadenas montañosas que hacen de embudo, con lo que las ondas van directas hacia 7 millones de residentes de Los Ángeles. 1 minuto y 15 segundos después del comienzo del terremoto, el centro de Los Ángeles sufre temblores muy violentos. La gente en las calles y en los rascacielos no tendría tiempo para prepararse. El número de víctimas sería altísimo. El terremoto ya ha dejado fuera de servicio una vía principal, la Interestatal 15. Ahora amenaza otra infraestructura básica de Los Ángeles: sus hospitales. Habría decenas de miles de heridos, quizá centenares de miles. Los hospitales son necesarios. Si se produjera el terremoto, los hospitales de la ciudad se verían desbordados. Según un estudio, centenares de hospitales en el sur de California no están adaptados a prueba de terremotos. Decenas se encuentran en la zona de riesgo, según la simulación del Terasheikh. El terremoto de Northridge, mucho menos intenso, derribó 9 hospitales.
El pánico que se vivió en aquel suceso solo sería una pequeña muestra de lo que podría pasar en un gran terremoto. No se veía nada. Entonces todo empezó a temblar. Un archivador enorme me cayó encima y me atrapó entre él y la mesa, sin escapatoria. No dejaba de pensar en los 6 pisos que tenía encima, en el efecto del derrumbe de todo el edificio. Pensaba, ¿moriré si se derrumba? Según los expertos, muchos hospitales quedarían inutilizados tras un terremoto de esa magnitud. Con las carreteras cortadas, los hospitales podrían derrumbarse en cuestión de días, incluso de horas. La rotura de las conducciones de agua y los apagones significarían que no habría agua potable. Las tuberías de gas provocarían grandes incendios. Y si se acciona el sistema antiincendios, esa sección del hospital se debe evacuar. No funcionaba nada. Tuvimos que evacuar por las escaleras. Los pacientes salieron según las prioridades. Los que podían andar se iban primero. Los otros tenían que ser sacados con ayuda. Según algunos expertos, el número total de heridos podría llegar al 1.000.000. Tendríamos que tratar a toda esa gente sin la capacidad hospitalaria necesaria. Después de que las ondas lleguen al centro, el terremoto se prolonga 3 minutos más. El de Northridge solo duró 15 segundos y provocó el derrumbe de miles de edificios. El terremoto virtual de San Andrés ha durado 16 veces más. ¿Será porque ha sido el legendario Gran Terremoto? Antes de que se produzca, los científicos deben usar todos los datos, que ocupan 43 millones de megas, para demostrar que el terremoto de San Andrés afectaría a la estructura de los edificios, como viviendas, oficinas e incluso rascacielos. Nos preocupa porque hemos visto que el movimiento de tierras podría tener más intensidad de la que podría soportar el diseño de los edificios. Veamos un edificio de oficinas del centro. Sigue el mismo diseño que cientos de edificios de Los Ángeles. 20 plantas de estructura de acero. Consiguieron sobrevivir al terremoto de Northridge. ¿Pero aguantarían la embestida del de San Andrés? Si este edificio se derrumbara, muchos otros de la ciudad también lo harían. Nadie ha aplicado a un edificio real unos datos sobre terremotos tan precisos. Hasta ahora. El terremoto empieza a sentirse en Los Ángeles y el edificio comienza a temblar. Imagina que estás dentro de un autobús que no se mueve, pero que de repente arranca sin avisar. Te irías hacia atrás. Si el autobús para, te caerías hacia adelante. Imagina que eso pasa muy rápido. Eso hace un edificio en un terremoto. La intensidad aumenta y el edificio comienza a mecerse. Los pisos de arriba son los que más se mueven. El edificio se inclina peligrosamente hacia un lado y vuelve al centro. El proceso se repite cada 3 segundos y medio. Los temblores duran casi 2 minutos. La estructura de acero se dobla, pero resiste la embestida. Los ingenieros estructurales analizan los datos. El movimiento del edificio ha sido tremendo, pero es justo lo que les hace falta a los científicos. Las torres de oficinas modernas se balancean así. Es una especie de medida contra los terremotos. De hecho, existe una máxima según la cual los edificios de estructura de acero se diseñan para que sean capaces de balancearse un 2,5% de su altura. Es decir, este edificio de 100 metros se puede balancear hacia los lados unos 2,5 sin derrumbarse. Según esta regla del 2,5%,
Los mayores rascacielos de Los Ángeles pueden balancearse 5,5 metros antes de que se produzca la catástrofe. Los balanceos absorben la energía del terremoto, lo que impide que el edificio se derrumbe. A pesar de la gran magnitud del terremoto de San Andrés, Terashake indica que este no sería el gran terremoto. Ha sido un terremoto muy intenso, 30 veces más que el de Northridge y 16 veces más largo. Ha desplazado la Tierra un máximo de 8 metros, derrumbando hospitales y destrozando autopistas. Los Ángeles y las ciudades de Palm Springs y San Bernardino han resultado dañadas. Pero el terremoto de San Andrés no ha destrozado la ciudad entera, porque tiene su origen a 240 kilómetros del centro. Ha liberado mucha energía antes de alcanzar Los Ángeles. Pero esto no significa que en California puedan respirar tranquilos. Los científicos han descubierto un problema aún más espeluznante. Una falla a 3 kilómetros de profundidad. Es menos conocida que la de San Andrés, pero podría ser mucho más peligrosa. Y se encuentra en el peor sitio posible, justo bajo el centro de Los Ángeles. Ahora, el mismo programa que ha revelado lo que podría suponer un terremoto en San Andrés, nos mostrará lo que podría hacer el auténtico gran terremoto. El terremoto de Northridge provocó unas pérdidas valoradas en 20.000 millones de dólares. Lo más sorprendente es que les cogió a todos por sorpresa. La falla que causó ese terremoto no se había detectado. Lo cierto es que Los Ángeles se asienta sobre innumerables fallas. En esta imagen digital se ven las 150 mayores fallas que los científicos han hallado en el sur de California. Una de ellas, recién descubierta, les preocupa en especial. La falla Puente Hills, situada justo bajo el centro de Los Ángeles. Allí abajo, dos bloques gigantes se empujan uno al otro. Hay toneladas de presión que, poco a poco, acabarán provocando un punto de fractura. Si fuera verdad que un gran terremoto podría arrasar Los Ángeles, la falla Puente Hills parece la culpable más probable. Un terremoto en Puente Hills no solo podría significar uno de los peores de la historia de Estados Unidos, sino uno de los desastres más costosos que ha habido nunca. Un gran terremoto en Puente Hills sería mucho más perjudicial para el país que el desastre del Katrina. Los investigadores del Centro de Terremotos del Sur de California pretenden calcular la potencia de este futuro desastre. Centran ahora su atención en Puente Hills, usando la misma tecnología empleada en el terremoto virtual de San Andrés. Una vez más, introducen los datos geológicos en los superordenadores. Pero esta vez, el terremoto simulado comienza justo bajo Los Ángeles, liberando una energía superior a 53 bombas atómicas como la de Hiroshima. En menos de 15 segundos, la ciudad entera se ve afectada por las ondas sísmicas. Grandes temblores surgen del epicentro y millones de personas se caen al suelo. La tierra que hay bajo Los Ángeles se mueve casi 3 metros. Por eso es tan aterrador, porque Puente Hills centraría la mayoría de su potencia destructora en la cuenca donde se asienta Los Ángeles. De hecho, el gran peligro de Puente Hills no es el propio terremoto, sino el terreno que lo rodea. La mayoría de la ciudad se encuentra en una cuenca gigantesca.
Sirve como ejemplo que la cuenca de Los Ángeles es como un gran cuenco de arena y grava. Y las ondas se propagan por su interior porque no pueden salir de allí. Es como cuando mueves un pastel de gelatina. Las ondas de San Andrés serían más como el oleaje. Pero el temblor del terremoto de Puente Hills en la cuenca de Los Ángeles produciría una vibración rápida, como cuando caen gotas en el agua. Puente Hills induciría una vibración más rápida que, aunque más corta, provocaría muchos más daños estructurales. Las primeras viviendas afectadas por ese terremoto serían como estas. Viviendas unifamiliares situadas justo encima de la falla. Es una situación que los que han sobrevivido a un terremoto conocen demasiado bien. El actor Robert David Hall estaba en su casa de Northridge cuando comenzó el terremoto. La casa temblaba como una licuadora. Parecía como si dos trenes estuvieran atravesando mi casa. Tenía un piano muy grande que salió volando hacia la chimenea a 12 metros, como si hubiera lanzado al fuego un trozo de madera a esa distancia. Puente Hills movería la ciudad entera como si fuera agua en una bañera. Las ondas mortíferas se propagarían por la cuenca y el centro de Los Ángeles sería el más afectado. ¿Podrían resistir estos rascacielos? ¿Podrían aguantar 18 autopistas por las que pasan todos los días 3 millones de coches? Ya hemos visto que las torres de oficinas de la ciudad podrían salir ilesas de un terremoto como el de San Andrés. Pero la falla Puente Hills es mucho más peligrosa. Menos de 7 segundos después del comienzo del terremoto, los temblores alcanzarían cientos de edificios de oficinas antiguos. Es un desastre en potencia que ocurrirá tarde o temprano. Estas estructuras de acero están diseñadas para resistir terremotos. La simulación nos ha enseñado cómo resistiría el acero, es decir, absorbiendo las vibraciones y evitando que la estructura se derrumbara. Pero el poderoso terremoto de Puente Hills podría llegar a mover un edificio hasta 3 metros. ¿Qué les ocurriría a ellos y a la gente que hubiera dentro? Los datos geológicos y los superordenadores nos enseñan lo que le pasaría a un edificio de oficinas de estructura de acero en un terremoto importante. Cuando este comienza, el edificio empieza a balancearse. La tierra sobre la que se asienta se mueve más de 1 metro y el suave balanceo de la torre va adquiriendo fuerza. La estructura se desplaza a casi 3 metros de su centro. El edificio que sobrevivía al terremoto de San Andrés se balanceaba menos de un 1%, es decir, menos del límite del 2,5%. Pero este se balancea a casi el 3% de su centro. La estructura rebasa el punto de inflexión. Las plantas del centro se quiebran y el edificio se derrumba. Miles de antiguos edificios de 10 a 20 plantas corren peligro. El esqueleto de estos edificios más pequeños está formado por columnas y vigas de acero. Las vigas están unidas entre sí con soldaduras y tornillos en más de 300 importantes puntos de unión. Que un edificio aguante o se derrumbe depende de una sola cosa: lo bien hechas que estén las uniones entre las vigas y las columnas. Esta grabación muestra cómo puede llegar a derrumbarse un edificio. Cuando la presión aumenta, el acero se fractura, la juntura no aguanta el peso y el punto de unión se rompe. El terremoto de Puente Hills podría acabar con miles de estos puntos de unión. Con el terremoto de Puente Hills, el centro de Los Ángeles corre un gran riesgo de derrumbes.
Este tipo de uniones se emplearon porque se creía que se doblarían antes de romperse, pero hemos descubierto que, en muchos casos, se fracturan antes de doblarse. Kobe, Japón, 1995. Un gran terremoto derrumba miles de edificios con estructura de acero. Lo de Kobe nos demostró lo destructivo que puede llegar a ser un terremoto. Murieron 6.000 personas. Hubo más de 43.000 heridos. 300.000 personas se quedaron sin hogar. Y 400.000 edificios sufrieron daños o se derrumbaron. ¿Podría ser esto lo que le espera a Los Ángeles? Según los expertos, aquí el terremoto podría ser más destructivo que en Kobe, pero nadie ha medido el alcance del desastre hasta ahora. Hemos visto lo que un gran terremoto le puede hacer a un edificio de oficinas, pero hay otros muchos que son más vulnerables. Los rascacielos, lugar de trabajo de decenas de miles de personas. Vamos a ver lo que el terremoto de Puente Hills podría provocar en los edificios más grandes de la ciudad. La recién descubierta falla de Puente Hills podría ser la causante del gran terremoto, el que supuestamente arrasará Los Ángeles. Los científicos y los superordenadores están ahora reproduciendo este terremoto. Sabemos que el terremoto de Puente Hills comenzará justo bajo la ciudad y que en pocos segundos la ciudad entera estará amenazada. Los rascacielos se resienten con cada temblor y comienza una fatal sucesión de desastres. Primero, las paredes, las puertas y los marcos comienzan a desprenderse. Después, caen bloques de techo. Cuando el temblor aumenta, los cristales estallan y caen a las calles. Las fachadas de piedra se deshacen y caen también. Los ascensores fallan. Las salidas de emergencia se bloquean y la estructura comienza a desmigajarse. Ya hemos visto cómo se derrumba un edificio durante un terremoto potente. La cuestión es si un rascacielos, que mide el doble, tiene alguna posibilidad de sobrevivir. El ingeniero Nabi Youssef va a averiguarlo. Está llevando a cabo un experimento sin precedentes. Ha aplicado los datos de Puente Hills a este edificio de 52 plantas. Estar dentro de un rascacielos durante un gran terremoto debe de ser una experiencia aterradora. San Francisco, 1989. Un violento terremoto sacude la ciudad. La oficinista Candace Thomas está atrapada en un rascacielos. Es aterrador porque te quedas sin equilibrio y te desorientas. Una compañera se cae junto a la ventana. Candace la aparta del borde. La cogí antes de que llegara a la ventana. Me daba miedo que estallara. No puedes controlar tus movimientos porque el suelo se desvanece de lo rápido que se mueve. Esa sensación, el suelo que se desvanece, se repetiría en otro terremoto violento. Al reproducir el terremoto de Puente Hills, con esta torre, el resultado es impactante. En unos segundos, el terremoto sacude la torre en todas direcciones. Tras 10 segundos, la tierra se mueve ya más de 1 metro. Las ondas sísmicas desplazan el edificio más de 1,5 metros de su posición original. La torre sufre las embestidas de las ondas. Cuando éstas llegan a la cima del edificio, el balanceo ya es de más de 2 metros con respecto al centro. La estructura gira y se deforma, provocando una lluvia de materiales a la calle. El cristal cae desde muy alto. Cuando llega al suelo, es como si estallara una granada de mano. Es una explosión violenta.
El edificio se balancea como una peonza de 200 metros. Lo que más nos preocupa es que si la base de un edificio se mueve y este se balancea en todo su conjunto, puede que cuando se balancea a la derecha, la vibración de la base sea a la izquierda y las columnas se quiebren. Sería muy peligroso. En menos de un minuto, termina el experimento y el rascacielos sigue en pie. Las peores ondas se producen en solo 40 segundos. Pero la destrucción es casi dantesca. Algunas zonas de Los Ángeles han perdido del 50 al 100% de los edificios. Las ciudades vecinas también se ven afectadas. Pasadena, Beverly Hills, Santa Mónica y Long Beach. Si las autopistas se derrumbaran, las víctimas, los heridos y los equipos de salvamento no tendrían forma de entrar o salir de la ciudad. En 1994, el terremoto de Northridge destruyó varias autopistas principales, pero sería poco en comparación con el desastre que causaría Puente Hills. 18 grandes autopistas se encuentran en la zona de riesgo. En 1989, un terremoto en el norte de California echó abajo 1,5 kilómetros de autopista elevada en menos de 10 segundos. Y Los Ángeles tiene muchos kilómetros de autopistas elevadas. Muchos de estos pasos elevados se han reforzado en los últimos años, pero algunos expertos aseguran que estos refuerzos solo evitan el peligro en algunas zonas. Lo único que hacemos es reforzar los puntos débiles de la estructura para que el terremoto no les afecte. En minuto y 10 segundos, el terremoto de Puente Hills pierde intensidad, pero las repercusiones son dramáticas. En días, incluso en horas, la asistencia sanitaria, la comida y el agua potable comienzan a escasear. Para saber cuál sería la proporción del desastre, solo hay que imaginar un terremoto en Los Ángeles mayor aún que el de Kobe, o un desastre como el huracán Katrina. ¿Podrían sobrevivir en Los Ángeles algo parecido a un Katrina y evacuar la ciudad entera? ¿Y si se tuvieran que ir de Los Ángeles 300.000 personas o 200.000 se quedaran sin hogar? ¿Podríamos enfrentarnos a ello? Hablando con los encargados de los servicios de emergencia, me di cuenta de que no han tomado en consideración que pueda ocurrir una catástrofe gigante, grande de verdad. Un informe de la Inspección Geológica de Estados Unidos sobre los efectos de un posible terremoto en Puente Hills resulta escalofriante. En el peor de los casos, 60.000 edificios afectados, 13.000 derrumbados, 700.000 habitantes sin hogar y 18.000 muertos. Los costes, 250.000 millones de dólares. Puente Hills sí sería el gran terremoto que se teme en Los Ángeles. Nadie podrá predecir cuándo tendrá lugar y nadie podrá detenerlo. Pero los científicos se apresuran para mejorar la defensa de la ciudad, construyendo edificios más resistentes, cuyo diseño sea a prueba de terremotos, e inventando curiosos mecanismos que mejoren las condiciones de los que ya existen. Sorprendentemente, el lugar más seguro durante un terremoto puede ser el propio hogar. Una de las estructuras más resistentes a los terremotos, y también de las más pequeñas, es una casa familiar de madera. El secreto está en las paredes, levantadas con una técnica en construcción llamada muro portante. Como la madera es ligera, fuerte y flexible, resulta ser uno de los mejores materiales a prueba de terremotos. Cuando se añaden paredes rígidas a la madera, la casa resiste mejor y gana en flexibilidad para aguantar los temblores.
En este vídeo se somete una casa de madera a la fuerza destructora de un terremoto. El mobiliario no sale bien parado, pero la estructura sí que resiste. Imaginad que hay una pared entre mis brazos y que un terremoto hace temblar el suelo en esta dirección. Se necesita fuerza y energía para deformar la pared fuera de escuadra. Y esta energía y esta fuerza son las que le hacen resistir un terremoto. A esto lo llamamos un muro portante. Las casas de madera no son perfectas. El seísmo de Northridge causó daños en estructuras como esta por valor de más de $1.000 millones. Pero la mayoría no se desplomaron. Y como el terremoto se produjo a las 4 de la madrugada, mientras la población dormía, se salvaron miles de vidas. Pero, ¿y si hubiera asolado Puente Hills al mediodía, cuando millones de personas están en el trabajo? Los superordenadores han demostrado lo que puede pasarle a un edificio cuando sufre un seísmo. Los ingenieros tienen que diseñar edificios que puedan sobrevivir al gran terremoto. Y la clave quizá radica en este laboratorio al aire libre. Debajo de esta estructura de 7 plantas se halla la mesa vibradora al aire libre más grande del mundo. Una maravilla de la ingeniería de $9 millones que soporta más de 2.000 toneladas y hace temblar un edificio hasta el punto de derrumbarse. Hoy pondrá a prueba una estructura que sería ilegal bajo los códigos de construcción actuales de California. Utilizan menos varillas de acero para reforzar el hormigón. Se supone que con las varillas de acero los edificios son más resistentes, pero también son menos flexibles. Dar con el diseño adecuado es delicado. Y solo un terremoto puede revelar si este edificio se flexionará y balanceará o se desmoronará. Los científicos programan la mesa vibradora para un macroterremoto. 600 sensores, llamados extensímetros, recogerán los datos. Cuenta atrás. Y este conejillo de indias de 275 toneladas está preparado para temblar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El edificio de 7 plantas se estremece cuando empieza el terremoto. ¿Sobrevivirá la estructura? El edificio se tambalea, pero vuelve al centro con brusquedad. Las vibraciones más fuertes de un edificio se producen en el suelo y las grietas aparecen en la base. A los 5 segundos del inicio del experimento, el destino del edificio es dudoso, pero la estructura se mantiene en pie. A los 60 segundos, el terremoto artificial cesa. Los ingenieros comprueban los daños. La grieta de la base es más pequeña y la estructura del edificio está sólida. Este nuevo modelo de construcción, con más hormigón y menos varillas de acero, proporciona la suficiente flexibilidad y fuerza para capear el temporal. Los resultados de la prueba son claros. Si hubiera sido un terremoto real, el edificio habría sobrevivido y la gente habría salido con vida. Sabemos que disponemos de la tecnología para diseñar edificios mejores, edificios que sufren menos daños y pueden causar menos muertes. Este experimento es un pequeño paso en la protección de zonas sísmicas de todo el mundo. Pero no podemos demoler y reconstruir ciudades como Tokio, Estambul y Los Ángeles. Los ingenieros también tienen que inventar maneras de reforzar los edificios existentes. Y lo último en tecnología contra terremotos se halla debajo del rascacielos más antiguo de Los Ángeles: el ayuntamiento. Esta gran dama de 80 años tiene más de 30 plantas de alto, ocupa una manzana entera y es irreemplazable. Construido en 1926,
la torre podría ser la primera en desmoronarse. Pero el ingeniero Nabi Youssef afirma que el ayuntamiento seguirá en pie incluso después del gran terremoto. Y ahora puede demostrarlo. Nabi provoca el terremoto de Puente Hills justo debajo del ayuntamiento. ¿Sobrevivirá este famoso monumento al gran terremoto? Sabemos que el terremoto de Puente Hills asolará el centro de la ciudad en segundos. Los edificios caerán, las ventanas de las oficinas se romperán, la población aterrorizada huirá, pero ¿qué pasará con el ayuntamiento? Las vibraciones atacan la estructura, pero el ayuntamiento parece flotar sobre el suelo. ¿Cómo es posible? El secreto radica en el cambio radical que sufrió este edificio. Después del terremoto de Northridge, los ingenieros elevaron del suelo las 125 toneladas del ayuntamiento. Extrajeron 47.000 toneladas de tierra de los cimientos e instalaron un ingenioso sistema de supervivencia contra terremotos, una serie de columnas que suspenden el ayuntamiento en el aire. Un diseño muy avanzado llamado aislamiento de la base. Cuando el primer pulso del terremoto de Puente Hills sacuda el ayuntamiento, los pistones gigantes absorberán la energía. Cada uno de estos enormes amortiguadores de golpes soportan hasta 135.000 kilos de fuerza, lo que reduce en gran parte las vibraciones y activa la siguiente línea de defensa. 416 columnas llamadas aislantes. Cada aislante está hecho con láminas de caucho y acero apiladas que soportan hasta 1.800.000 kilos de fuerza. Cuando tenga lugar el terremoto de Puente Hills, estos aislantes absorberán la mayor parte de la energía, lo que evitará que el edificio se desmorone. El aislamiento desacopla y aísla el edificio de los temblores del suelo. Los amortiguadores adicionales que hay en las plantas superiores reducen el balanceo catastrófico durante el seísmo, y el foco seco que rodea el edificio permite que el ayuntamiento se deslice sin que se produzcan grietas. Las pruebas de Nabi demuestran la eficacia del aislamiento de la base. Pero si esta tecnología es tan eficaz, ¿por qué no se usa en toda la ciudad? La respuesta es simple: dinero. Aislar la base del ayuntamiento costó más de 270 millones de dólares. La única manera de que un edificio reciba esta clase de tratamiento es que acoja material vital o irreemplazable, como es el caso del ayuntamiento. Debajo de Los Ángeles hay peligrosas fracturas que puede que estén preparadas para retumbar. El legendario terremoto de San Andrés ya ha caducado. Ahora existe un peligro real: el gran terremoto de Puente Hills, que se fragua justo debajo de la ciudad. Las simulaciones por ordenador acercan más que nunca a los científicos, a los ingenieros y ahora a nosotros al gran terremoto. Pero ni siquiera los superordenadores pueden predecir cuándo empezará a temblar Los Ángeles. El tiempo quizá esté de parte de la ciudad. Los expertos señalan que los terremotos devastadores de Puente Hills ocurren cada 3.000 años. Sería una gran noticia si no fuera porque nadie sabe en qué punto del ciclo nos encontramos. ¿Estamos más cerca del principio o del final? El sur de California tiene un encuentro con el destino. El gran terremoto se esconde en el subsuelo y se avecina una catástrofe. Pero todos los días la Tierra está tranquila. Los científicos y los ingenieros encuentran nuevas maneras de fortificar nuestras casas, oficinas y rascacielos. Y si disponen del tiempo suficiente, mantendrán el sur de California en pie sobre suelo tembloroso.